Navidad y bueno, nos vemos bombardeados por muchas cosas, adornos, música, tiendas, sentimientos, emociones, muchas cosas pasan ahorita en estos días de Navidad. Y yo más bien, hermanos, me gustaría que preparáramos nuestro corazón qué es lo que significa la Navidad. Porque la Navidad, hermanos, en sí es el cumplimiento de muchas profecías que se dieron. Y es la parte que quiero que entendamos qué es lo que vino a cumplir nuestro Señor Jesús. Porque no había habido, ni ha habido, ni habrá otro hombre como Él. Amén. Un hombre que encerrara todo. Entonces, venía este hombre a nacer, este bebé, pero que no saben hasta quién es Él. No sabían que iba a cumplir todas las escrituras anteriores, las profecías, y que aparte de eso iba a romper con el tiempo y iba a empezar una nueva época. Antes vivíamos por la ley. Llega nuestro Señor Jesús y ahora vivimos por la gracia, que es un concepto nuevo que llega. No existía eso antes, al contrario. Hablar con Dios requería toda la excelencia, el temor, la majestad de eso, pero de pronto llega un hombre que dice que habitó y caminó entre nosotros, lo vimos y pudimos ver al Dios mismo en una sola persona. Entonces, hermanos, el motivo, el tema del mensaje, hermanos, es entender el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Dice, el Antiguo Testamento, todo lo que estamos viendo, hermanos, en Éxodo, Génesis y ahorita que estamos estudiando Deuteronomio, cuando lleguemos a Josué y sigamos con todo el Antiguo Testamento, todo este Antiguo Testamento en sí, hermanos, es el Nuevo Testamento, pero está escondido. Cuando lo vamos leyendo, nos vamos dando cuenta, ¡hey! Este es Jesús. Esta es la llegada de Jesús. Oye, esto es el nacimiento. Esto es su crucifixión. En el Antiguo Testamento vemos un Nuevo Testamento escondido. Ahora, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, Lucas, los Evangelios, las cartas, todo lo que es el Nuevo Testamento, decimos, oh, a esto se refería Isaías. De esto hablaba Jeremías. De esto hablaba Moisés. De esto hablaba, es decir, del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Esto es, hermanos, esto nos va a ayudar a entender muchas cosas que van a pasar con nuestro Señor Jesús. Entonces, hoy vamos a ver el primer mensaje, que es Esperando al Mesías, parte 1. Piensa, actúa y sé como Jesús. Cuando digo piensa, actúa y sé como Jesús, hermanos, es que todos nosotros hoy domingo venimos pues de diferentes lugares, trabajamos en diferentes cosas, vivimos en diferentes tipos de vecindarios, manejamos diferentes tipos de carro, ganamos diferente, comemos diferente, etc. Pero hay una cosa en común, hermanos. Cuando entramos aquí al templo, todos queremos aprender a ser como Jesús, ¿sí o no? Amén. Es lo que nos une. Por eso venimos. Independientemente de qué hago entre semana, hoy domingo, como iglesia, como familia, venimos aquí con un solo propósito. Y nos da gusto efectivamente que a uno le va bien, que el otro va a viajar y que ya otra vez y puro viajar. Está bien, nos da gusto, etcétera. Pero hermanos, al final de cuentas, nos vemos como familia, como cualquier familia, todos somos diferentes, ¿no? Pero tenemos un denominador. Y ahí sí es donde todos caminamos juntos, sin importar qué carro maneje, cuántos años tienen, eso no importa, hermanos. Aquí no venimos a eso. Por lo bonito de la iglesia, ¿no? Una iglesia sana. Sí. Una iglesia sana, que no nos vemos Amén. nada más
que somos hermanos en la fe y nos une el amor. No importa lo que usted haya hecho antes, hermano, cuando usted entra aquí pasa a ser parte de una familia. Y claro que el Señor está trabajando con nosotros de una forma personal. Entonces, cuando esto llega, hermano, lo importante es que todos entendamos estos tres conceptos. Ahora miren, los pensamientos de Jesús, vamos a dividir estos dos mensajes en tres áreas que ustedes ya lo tienen ahí en sus hojas. Los pensamientos de Jesús, cómo piensa, las acciones de Jesús, qué es lo que hizo, qué vemos que Él hace en los evangelios, qué es lo que vemos que va haciendo y caminaba y decía, y se reunía y hacía, etcétera. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Nos interesa ver. Primero, los pensamientos de Jesús, cómo Él piensa, las acciones de Jesús, qué hacía, y las virtudes de Jesús, quién era. Entonces, estas tres áreas, hermanos, a todos nos van a ayudar. Nos va a hablar diferente. Yo, hermanos, he estado en servicios donde de pronto platico con dos personas y alguien me dice, es que a mí me habló aquí, y la otra persona dice, no, a mí me habló aquí. Y es precioso cuando el Señor nos habla como Él quiere. Entonces, estas tres áreas, hermanos, en cuanto a los pensamientos de Jesús, vamos a ver qué pensaba Él de la eternidad, de la salvación y de la humanidad. Esas son tres, hay más. Yo escogí hablar de esas tres, hermanos, de esas tres áreas, de cómo pensaba Jesús en base a eso. Después, lo que hacía Jesús, que a nosotros nos interesa, porque queremos hacer las cosas que Él hacía, ¿no? Primero, la adoración, ¿cómo la hacía Él? La oración, ¿cómo la hacía Él? Y por último, su entrega total, que es lo que nos pide al final. Ama tu, pon tus mejillas, que dan una por la otra. Ama a tu enemigo, camina la extra milla, que es lo que Él hacía. Y por último, las virtudes de Jesús. ¿Quién era Él? ¿Cómo es que Él transmitía ese gozo, esa paz, pero sobre todo esa humildad? Entonces, hermanos, todo esto nos va a preparar para que cuando escuchemos el mensaje de Navidad sepamos quién en realidad es el que estaba naciendo. Amén. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de saber todo eso de antemano, pero el pueblo antiguo no sabía. Vieron la estrella, veían algunas profecías, veían al bebé, pero después decían, no, pues es el hijo de José, el carpintero. No creían en él, pero hasta que se dieron cuenta al final dicen, verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, ahora usted y yo, aquí en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, donde la gente de todo el mundo, por fe, creemos en Él y ahora todos tenemos acceso a la vida eterna. Esperemos entender quién es Él, ¿verdad? Entonces, puestos de pie, hermanos, vamos a leer este texto que está en Juan. Que está en Juan 14, del 1 al 14. Juntos, hermanos, y si me acompañan, lo leemos y dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, al Padre, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él hace las obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, y al menos créanme por las obras de mí. Ciertamente les aseguro que el que cree en las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Padre nuestro, perdónanos, Padre, por no entender el mensaje tan profundo que das aquí. Y nos quedamos cortos, porque caminamos con dudas, con tristezas, con pesares, cuando, Padre, nosotros deberíamos de descansar solamente en esa fe de que tú estás con nosotros todo el tiempo. Padre, te pedimos por aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido en este día, para que tú les des a ellos lo que tú eres: gozo, paz, consuelo, amor. Bendícelos en su dolor y bendícelos, Padre, para que ellos puedan llevar el mensaje de que no estamos solos y que tú estás con nosotros. El mundo no te conoce, Señor, por eso no nos entiende. Pero nosotros que te conocemos sabemos, Padre, que pronto estaremos aquí dando gracias porque un día naciste y te hiciste hombre y habitaste entre nosotros, Señor. Dios mismo hecho hombre. Amén. Permítenos, Padre, entender esas partes humanas que nosotros pudiéramos añorar en tenerlas como tú, Señor. Danos esa paz, ese gozo, esa humildad, saber cómo adorar, saber cómo alabar. Todo eso te lo pedimos. Por eso, Padre, en esta tarde te pedimos nos reveles quién eres, cómo piensas, cómo sientes. Permite, Padre, que cuando salgamos de estas puertas salgamos diferentes, que algo hayamos aprendido acerca de tu persona, Señor, y esperamos celebrar que un día llegó nuestro Mesías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, cuando hablamos de la llegada del Mesías, dentro de los pactos que hay, acuérdense, hermanos, que hubo pactos entre Dios y su pueblo, pero también hubo mensajes que hubo para Dios y toda la humanidad, no solamente para su pueblo. En el caso de nosotros, hermanos, descansamos dentro de las profecías que hubo, que tenía Dios con la humanidad entera, donde ya no corresponde si somos judíos o no somos judíos, ¿verdad? Sino como pueblo que ha creído en nuestro Señor Jesús, y ahora somos partícipes de todas las bendiciones que antes estaban solamente dedicadas para su pueblo. Cuando hablamos aquí, hermanos, vamos a tocar el primer punto, que es la convicción de la eternidad. Cuando él habla, hermanos, en Juan, él dice: yo me voy a la casa de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, y donde yo esté, ustedes también van a estar. Créanme, porque si no, dice, por lo menos crean en las obras que estoy haciendo. Aquí adelante, hermanos, vemos esta escritura es la que van a agregar donde está el primer punto de eternidad. En eternidad, Juan 14, 1, 3. Aquí trabaja Juan 14, 1, 3. Porque es la escritura que nos habla de eso. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Está hablando de una segunda venida. ¿Sí? Está bien claro, ¿no? Dice: me voy, preparo lugar, vengo por ustedes, preciosa promesa, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, es lo precioso de la promesa del Señor, de que cuando nosotros muramos, que el Señor nos llame a su presencia, abramos los ojos, vamos a estar con Él, no en un lugar aparte,
No que el Señor vamos a ver que está en otra sección mejor y nosotros en una sección menos. No, dice, donde yo estoy, ustedes también van a estar. ¿Eso no es precioso, hermanos? Somos aves de paso aquí, hermanos. Somos extranjeros aquí. En algún momento vamos a llegar a la casa donde el Señor nos tiene preparados, hermanos. Y no porque ya nos queramos ir, no, pues está bonito aquí, hermano. ¿Quién se quiere ir? No, hermano, estamos contentos con nuestra familia, las cosas que nos gustan. Pero, si el Señor nos llama el día de hoy, no tiene por qué haber miedo entre nosotros. Señor, estamos en paz contigo. Y yo no hubiera querido que fuera así, pero si así es, que se haga, Señor, tu voluntad. Pero no nos vamos con algo que no entendimos, porque el que no cree en el Señor, su sufrimiento es diario de pensar en la muerte que es. Pero cuando alguien cree en Dios y sabe del concepto de la eternidad, hermano, por duro que sea la enfermedad, por dura que sea la realidad que está pasando, no hay temor, hermano. Aquí quiero volver a recordar algo, hermano. ¿Se acuerdan del primer milagro? ¿Que fue cuál? De Jesús, que fue cuando convirtió el agua en vino. ¿Y cuál fue el último milagro de Jesús? Cuando fue ser crucificado, muere y resucita. En los dos, hermanos, el factor tiempo es el que él demuestra que él es el dueño del tiempo. Él tiene el control del tiempo. Cuando hablamos de eternidad, hermanos, no solo la palabra eternidad sugiere trascendencia de lo temporal y se emplea en varios sentidos. Cuando hablamos de eternidad, hermanos, hablamos de varias cosas. Uno, durabilidad. Cuando hablamos de que es eterno, es que dura, es decir, el tiempo no existe dentro de la eternidad, porque cuando existe como tal tendría que haber un principio y un final, pero es un tiempo sin fin, pero también un tiempo sin comienzo, es un tiempo infinito. Dios trasciende las limitaciones temporales de duración y sucesión y posee su existencia en un presente indivisible. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, o el día de hoy decimos, Señor Padre que estás con nosotros, Él está con nosotros. Y si hablamos en Dios en 10 años, hermanos, es muy probable que nuestra frase sea exactamente la misma. En 10 años decir, Padre nuestro que estás con nosotros, gracias por este día. ¿Por qué? El tiempo presente con Él es así, indivisible. La verdad de los términos familiares de vida eterna y muerte eterna es cualitativa y no simplemente cuantitativa. Quiere decir que cuando hablamos de vida eterna y muerte eterna, hermanos, se refiere a lo que Él nos ha dado por medio de su palabra y que es una nueva existencia que nosotros lo empezamos a entender. Antes de conocer al Señor, hermanos, no entendíamos, por ejemplo, el versículo donde dice que aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro ¿qué? Vamos creciendo espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que aunque esta piel se vaya turnando más débil, que ya llegan los años, llegan las canas, llegan las enfermedades y todo, aunque por fuera nos vamos desgastando, precioso que por dentro vamos creciendo en el Señor y nos vamos fortaleciendo y de pronto somos más fuertes que hace 10 años, aunque por fuera nos vayamos desgastando. Pero la vida con el Señor es diferente, no es como el mundo la ve. Ay, mira ya cómo caminas. En cambio el Señor dice, mi hijo, ahora te veo más fuerte que antes. ¿Ve? Cosas diferentes, ¿no? A como el mundo lo ve. Pero nosotros ya empezamos a entender ese concepto de eternidad que nuestro Señor Jesús lo establece. Entonces, cuando vemos los evangelios, hermanos, y el Señor Jesús empieza a hablar de la eternidad, nos tenemos que ir forzosamente desde antes, cuando a Moisés, bueno, dice, tú vas a ir allá con el faraón y le vas a decir que vas a rescatar a mi pueblo, ¿verdad? Son míos, les vas a decir que dice Dios que dejes ir a su gente. Y si me preguntan que voy de parte de quién, ¿qué contesto? Dice Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. La seguridad de que Dios interviene redentivamente en la historia.
Este mismo mensaje de salvación, hermano, sigue presente en Juan 3:16, sigue presente al final del Nuevo Testamento, y la pregunta es, ¿sigue presente al día de hoy? Amén. Sí. ¿Tiene tiempo medido esa frase? No, hermanos, no existe el tiempo como nosotros lo entendemos. Sigue siendo exactamente el mismo mensaje. El día de mañana, cuando leamos la Biblia con nuestros hijos, va a ser el mismo mensaje. No cambia. Es nosotros, hermanos, lo único que necesitamos para entender la existencia de nuestro Señor en la palabra escrita. No necesitamos más que esto. No tenemos que buscar en otra parte más. Aquí está todo, hermanos. Y cuando abramos nuestra Biblia, esto es todo lo que necesitamos. Cuidado de aquel que le ponga o que le quite. La palabra de Dios es eterna. Entonces, con nuestro Señor Jesús nos afianza, nos confirma ese concepto de eternidad. Cuando en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Y aquí es lo que dice. Fíjense, hermanos, cómo Él introduce, nuestro Señor Jesús, esto de vida eterna, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, al contrario, el pueblo que salió, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida, empiezan a hacer lo que quieren, el Señor los castiga, los disciplina, permite que los lleven cautivos a Babilonia. Todo eso pasa, hermano. No solamente eso, llegó el momento en que no dijo nada, 400 años, hermano. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesús, todo cambia. Todo cambia a nuestro favor, hermanos, porque ninguno de nosotros pudiera pasar este test, hermanos. Si nada más empezamos con nos matarán, todo, hermanos, aquí este test no lo hubiéramos pasado. Pero cuando llega Juan 3:16, que solo es por fe, ay, qué cosa tan preciosa. Lo más bonito es que usted no tiene que confesarle a nadie aquí, sino directamente con Él. Hable con Él. Él se va a encargar de entregarle, Él va a encargarse de platicar con usted y Él se va a poner a cuentas con usted. Acuérdense que Dios no se aleja de uno si no deja su mensaje claro. Él no se va de usted si no le deja el mensaje claro. Ahora, si usted ya tiene el mensaje claro y usted decide dejarlo, eso ya es cosa de usted. Pero Él siempre deja su mensaje claro. Así que, hermanos, cuando usted ya entendió algo, el Señor dice, ya te lo entregué. Ya es cosa tuya si lo haces o no. Cuando el Señor dice aquí en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Entonces la gente se empezaba a preguntar, ¿de qué está hablando este joven de 30 años, hijo del carpintero? Ahora dice que el que lo oye tiene vida eterna. Hermano, de ahí empieza, cuando le empiezan los fariseos a perseguir y a querer caer en una trampa. Porque dice, tú estás hablando, tú eres Dios, tú lo has dicho. Y no entendían este mensaje, pero nosotros sí. Pero aquí está la clave, hermano. Para tener vida eterna, ¿qué se necesita? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjense, hermanos, no se necesita morir para tener vida eterna. ¿O si lo dice ahí? No. Para tener vida eterna necesitamos creer. Dice, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Es decir, para disfrutar de la vida eterna, hermanos, no tenemos que morir. Desde este momento, cuando sabemos que tenemos un lugar celestial, nuestra sonrisa sale. Y no hay tristeza, no hay por qué estar afligidos, porque alguien nos está cuidando. Y si algo me pasa, no estoy solo. Alguien está cuidándome y es mi Padre Celestial. Cuando tenemos esa seguridad, hermanos, caminamos de diferente manera. La sonrisa nos sale y nos dice la gente, tú tienes algo diferente. Yo soy cristiano y creo en mi Señor. Amén. Eso es lo que tienes tú. Aquí es lo que está diciendo, hermanos.
Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creyente ya participa de la eternidad a través de la regeneración. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No importa que usted tenga 15 días de haber venido por primera vez a una iglesia o tenga 10 años de haber venido a una iglesia, eso no importa, porque lo mismo, el que estaba crucificado a un lado de nuestro Señor Jesús, él mismo dice, tú estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera no porque no haya sido a los servicios o no haya sido a otras invitaciones. Si usted escucha el mensaje del Señor y usted le abre su corazón y le dice, Señor Jesús, yo quiero que vivas en mi vida, eso es suficiente, hermanos, para que usted sea parte de esa familia nueva, empiece a regenerar su forma de pensar, de hacer y de sentir. Y entonces, hermano, en medio de la regeneración, usted ya es parte de la vida eterna. ¿Cuántos cristianos hay que tienen años viniendo a las iglesias, hermanos, y no han crecido? Porque no han abierto su corazón. Y sigue siendo un rostro triste, un rostro preocupado, porque no han creído. No creen. A mí me tocó hablar, hermanos, aquí mismo con alguien que tenía más de 10 años y yo le pregunté, y un poquito en plan de broma, hermanos, quiero ser honesto. Hermano, ¿usted cree que Dios ya le ha perdonado sus pecados? Y dice, yo no sé. Pero, hermano, yo nomás prácticamente me era como agua de tiempo, dijeron, ¿no? Una pregunta ahí nomás de paso, y me dice, no sé. Una persona de 10 años de escuchar la palabra y no estar seguro de que sus pecados son perdonados cuando uno se los confiesa de corazón. Eso es personal, hermano. Eso usted sabe si ya lo ha hecho. Nadie más sabe. Pero, hermanos, nosotros somos partícipes de esa vida eterna por escuchar y por creer. Escuchar y creer. Escuche la palabra, lea la palabra, crea en la palabra, hermanos, y usted va a ver su vida transformada. Así que el creyente ya participa. Esa es la frase que van a notar ahí en el 1 donde dice eternidad. Van a poner Juan 14 del 1 al 3 y esta frase, el creyente ya participa de la eternidad a través de la regeneración. Entonces, el creyente ya participa de la eternidad a través de la regeneración. La cita, Juan 14, donde dice, nuestro Señor Jesús, en la casa de mi Padre son moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, voy a regresar por ustedes y después nos vamos a estar, y donde esté yo, ustedes también van a estar. El creyente ya participa de la eternidad a través de la regeneración. Ok. Entonces, eso es lo único que van a poner en la primera. Y ahora vamos en la sección de abajo, las acciones de Jesús que hace. Su práctica de la adoración. El primer renglón es adoración. En la sección de abajo, donde dice las acciones de Jesús que hace, ¿ya lo vieron? En su hoja, en la segunda parte. Y el número 1 dice adoración, ¿verdad? Su práctica de la adoración. Vamos a ver cómo Jesús adoraba. Porque nosotros aquí venimos, hermanos, y oímos, es una música de adoración, de alabanza. Vamos a ver a qué se refiere. Quiero que lean detenidamente este salmo, hermanos, y van a notar algo precioso. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Este salmo, hermanos, si ustedes lo leen detenidamente, por un lado habla acerca de la grandeza de nuestro Dios. Nos dice incluso cómo llegar ante Él. Pero al mismo tiempo, no solamente nos habla de su grandeza, sino de su cercanía. Vean el texto, hermanos. Y dice, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Por un lado nos hace ver la grandeza de Dios, quién es, qué merece, y por otro lado nos dice que lo podemos hacer tú y yo. Hoy, ahorita. Y eso es precioso, hermanos,
Cuando nos damos cuenta de que en este texto nos habla de su grandeza y su cercanía de Dios. Pregunta, hermano, ¿eso sigue vigente al día de hoy? ¿Cómo nos podemos acercar con nuestro Señor Jesucristo? Es exactamente lo mismo. Por un lado, es nuestro Padre Celestial, amoroso, dador de vida, salvador, ¿qué más? Maestro, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Padre eterno, ¿qué más? Príncipe de paz, ¿qué más? Y la lista, y la lista, y la lista, que de pronto nos pudiera ver como que si no podemos llegar ante su presencia, pero sabemos que eso no es cierto. Que nos ponemos de rodillas en un rinconcito, Padre mío, estoy triste, ayúdame. Y saben que el Señor nos contesta en su tiempo, sin necesidad de que esa grandeza nos intimide. Hay veces cuando nos dirigimos, no, pues que quiere hablar el manager contigo, híjole, ¿y a qué hora? Y más si es el manager que está arriba del otro manager, y híjole, ¿qué quedará? Hay veces los estatus nos intimidan, hermano. Nos dicen, no, es que mejor habla tú, es que yo no puedo hablar como tú, mejor tú. Pero nosotros, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios y vemos su grandeza, pero al mismo tiempo entendemos que agarro mi pandero, me uno en oración, me uno en alabanza, y que estoy así de cerquita con mi Señor. Amén. Entonces, este tipo de alabanza es la que el Señor Jesús nos empieza a mostrar. Cuando adoramos a Dios por quien Él es, estamos simultáneamente expresando estas convicciones. Cuando nosotros adoramos a Dios por lo que es, acuérdense, hermanos, que la adoración es por quién es. La alabanza es por lo que Él ha hecho por nosotros. La adoración habla de quién es Dios. Eso es la adoración. Y la alabanza habla del agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando adoramos a Dios por quién Él es, estamos simultáneamente expresando esto. Creemos en la Trinidad y declaramos que Él es el único y verdadero Dios. Amén. Cuando alabamos al Señor. Segundo, creemos que Él cuida de nuestra vida diaria. Cuando nosotros adoramos al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, yo te pido que al salir de mi casa lo incluimos en nuestro diario vivir. Así lo hace usted, hermano, en su oración, ¿verdad? Sí. O sea, si yo en este carrito, tú ya has oído el ruidito que hace. Yo te suplico que sí, que hasta en eso metemos al Señor estos alimentos, Señor, que rindan. Se me olvidó traer más tortillas, etcétera. A todo lo metemos. Nuestra adoración permite que Dios sea parte de nuestra vida diaria. Creemos en su gracia redentora. Cuando hablábamos de los pactos, hermanos, ¿se acuerdan de una parte de segunda de Pedro donde dice que Dios no perdonó a los que expulsó del cielo ni a los del diluvio? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que muchas cosas que a nosotros en nuestra memoria ya se olvidó, en nuestra adoración debemos incluir. Padre, yo no sé en qué te he ofendido, en qué he ofendido a mis hermanos. Yo te pido perdón por ello, aunque no me acuerdo. Es decir, nuestra memoria es bien limitada, hermano. 20 minutos dura máximo lo que pasó hoy. Si no anotamos, el martes ya no saben ni dónde. ¿Qué dirección de la iglesia, pastor? Imagínense. Sí, no, hermanos, o sea, entonces hay muchos pecados que cometimos y ya no nos acordamos, pero nuestra adoración sí entra. Creemos en su gracia redentora. Perdóname, Señor, por cuántos pecados cometí por omisión, por negligencia, ¿verdad? Así debe ser nuestra oración, y es bonito, hermanos, cuando nos acercamos de esa manera a nuestro Señor, no tan express, ¿no? Cuando rapidito orando. Creemos que por medio de su palabra guía nuestra vida eterna, nuestra vida diaria. Cuando nosotros leemos la palabra, hermanos, aquí entendemos cómo tratar con nuestros hijos, llevar nuestro matrimonio, con nuestros vecinos, con nuestra vida propia. ¿Sí o no, hermanos? Aquí está todo. Aquí está todo. Entendemos que esto es lo único que necesitamos nosotros para guiar nuestra vida diaria como seres humanos. Reconocemos a Jesús como cabeza de su iglesia, eso lo sabemos, creo que no hay mucho que decir ahí. Creemos que Dios nos ama, ¿sí? Aunque yo sí he escuchado cuando creyentes que de pronto dicen, bueno, es que no sé si el Señor ya me haya perdonado, yo no sé si el Señor por lo que yo fallé no me vaya así.
como si Dios tuviera favoritismo, y Dios no tiene favoritismo, hermano. Usted tiene el mismo valor que yo y que cualquiera de los demás. Todos, hermanos, tenemos un valor ante Dios. Lo que pasa que hay algo que nos impide tener esa cercanía con el Señor, y hay veces es nuestro mismo pecado. ¿Qué pecado oculto hay que hace que veas a Dios de ladito, no? Y como que ya te vas, espérate. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida diaria? Por eso que muchas veces muchas personas piensan así, pero no porque Dios se esconda de nosotros. Sí. Al contrario, Él quisiera que estuviéramos todos con Él, pero Él es nuestro mismo pecado, hermanos. Hace como que quisiéramos pasar de rapidito y ojalá ni me pregunten, ni me digan, y ni lean ese versículo, porque si lo dicen, ya le dijeron y cosas así, hermano. Entonces, ¿qué habría que nos impidiera? Eso es personal, hermanos, y sería cuestión de que cada uno checara. Pero Dios, hermanos, Él nos llama a la compasión, nos ama, reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas, incluyendo a nosotros, incluyendo nuestra vida, que al final es a lo que más nos aferramos siempre, ¿verdad? Como seres humanos es lo que más temor nos da, un día que la vida se acabe. Entonces, hermanos, Él es dueño, incluyendo eso, y creeremos que viviremos con Él en la eternidad. La adoración es la primera disciplina espiritual de un seguidor de Jesús, que ayuda a transferir sus creencias de la cabeza al corazón. A mí me encanta, hermanos, los devocionales de todas las mañanas que nuestra hermana nos comparte. Me encanta, los saboreo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo puedo ver esa conexión de la palabra escrita con un corazón humano. No me queda la menor duda de que es un corazón que ama la palabra escrita. Amén. Y cuando lo veo conectado y digo, señores, que esto es, al final de cuentas, lo que quieres de nosotros. Ver esto, que lo podemos memorizar, entender, esto aquí, en mi corazón. Y que con esto yo pueda guiar a mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas, mi trabajo y toda la vida, hermano. Entonces, cuando nosotros transferimos todo lo que tenemos aquí de nuestra cabeza al corazón, eso hace una adoración con el Señor, que es lo que hacía nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, David avanzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, cuando los salmos nos hablan de cómo David quería al Señor y decía, vamos a alabarle al Señor, vamos a alabarle al Dios que nos ha dado todo, y brincaba y se regocijaba. No, hermanos, aquí no, hermanos, nos hace falta ese gozo que nos da que el Señor está con nosotros. ¿No les da gusto, hermanos, saber que Dios está en este momento con nosotros? Amén. Y Él está, hermanos, el Dios, el creador de todo, hermanos, hoy está con nosotros, hermanos. No podemos estar inseguros de eso. De algo no podemos estar, hermanos, inseguros de que Dios está con nosotros. ¿Cómo? No puede. Él nos prometió estar con nosotros, y cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo voy a estar con ustedes. No, pues quién sabe. No puede existir esa duda entre nosotros, hermanos. Esto pasa en el Antiguo Testamento, cuando David demostraba todo ese su amor, esa adoración que él tenía. Esto es como era en el Antiguo Testamento, hermanos. David nos da un ejemplo cómo lo hacía él, esa adoración. Ahora vamos a ver, dice, cómo es en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, cómo habla de la adoración. Dice, le dijo la mujer, Señor, mujer samaritana, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, aquí viene la enseñanza, hermanos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí esperamos tantito. En espíritu y en verdad.
Podemos estar aquí, hermanos, brincando en lo que ustedes quieran, pero si saliendo de ahí somos otras personas, de nada sirvió. Porque no es solamente en espíritu que usted diga es que me tocó la música, pero es de la verdad también, hermanos. Lo que somos aquí, somos allá afuera, cuando nadie nos ve. Somos allá en el trabajo, donde nadie sabe que somos cristianos, o sí saben que somos cristianos. Lo mismo que somos aquí, somos en la escuela, somos en el trabajo, somos en la recámara cuando estamos con mi cónyuge y abre uno la boca. Todo eso, cuando los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que ahora trae nuestro Señor Jesús. Dice, el verdadero adorador ama en espíritu y en verdad. Hay mucha gente, hermanos, que no es porque no quiera adorar a Dios. ¿Saben qué? No puede. No puede. Pero nosotros, hermanos, que sí podemos, no nos debemos de limitar en la forma de adorar a Dios. Usted, hermano, como lo sienta, hágalo. Yo sé que hay tímidos, hay otros más alegres, hay quien lo hace así, hacia no, pero hágalo, siéntase libre de hacerlo, hermanos. Porque en esa forma, cuando usted expresa su adoración al Señor, es la forma más preciosa que puede haber. Así es, cuando Él dice en espíritu y en verdad. Hermano, yo sé que usted conoce al Señor de una manera, Dios se le ha revelado a usted de una manera que yo no sé. Pero probablemente, hermano, usted tiene una relación diferente por su forma de ser de usted. Es tímido, es muy alegre, es callado. El Señor sabe, hermano. Sea usted, no sea copia de otro. Ahora voy a ser como el hermano o como la hermana. No, lo más feo es que hay aquí dos igualitos a usted, hermano. Con uno ya tenemos. Sea usted, hermano. Imagínese dos como usted, no. Si así estamos pensando. Pero hermanos, sea usted. Dios lo hizo especial. Amén. Yo vi el grupo, hermano, estaba precioso este grupo, ¿no? Hermano, de 4 hermanas cuando pasaron el frente. Digo, yo lo vi y dije, Señor, cuánto tesoro hay en esta iglesia, ¿no? Sí. Porque después van a pasar, el 22 va a pasar otro hermano aquí. Vamos a volver a ver que hay más tesoro. Hermanos, todos somos tesoros ante los ojos del Señor. Así es. Amén. ¿Por qué nos degradamos allá afuera? Cuando en realidad, hermanos, debemos de dar buen testimonio para que el Señor, que dice el que me reconoce frente a nosotros, no me chica cuando conoce ya, yo lo reconoceré frente a mi Padre. Y aquí es donde pasa. Y por último, su virtud del gozo. Vamos a hablar del gozo. Fíjense, hermanos, entonces en el segundo van a poner Salmo 95, 1, 2 y van a poner su grandeza y su cercanía, que es algo que por un lado entendemos la grandeza del Señor, pero también es permisivo de tal manera que nos podemos acercar a Él. Ahorita se los voy a poner al final para que lo recuerden. Y ahorita vamos a hablar del gozo. Ahora, ¿sí saben qué es gozo, hermanos? Sí. Gozo es una virtud. Vamos a ver qué es gozo. El gozo es la intensidad de los sentidos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Eso es el gozo, una inmensa alegría. Una cosa es estar contento, pero otra cosa es que usted esté gozoso. Pero dice que es virtud. ¿Qué es una virtud, hermanos? Virtud. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Escuchen, hermano. Todos nos podemos poner contentos de que nos regalan un viaje, un carro, una chamarra, todos, un gift card, todos nos podemos poner contentos por eso. Pero ¿cuántos se ponen contentos cuando ven que se está dando por amor a alguien que lo necesita? Es decir, eso ya es diferente porque es una relación entre los ideales
con la disposición de la persona. Entonces, el gozo no puede salir humanamente de nosotros, sino es producto del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que vemos que hay personas que se gozan y dicen, no, yo quisiera sentir lo que ella siente. Es que eso no es humano, eso es producto del Espíritu Santo, que es, en Gálatas 5:22 nos dice que Él es el que nos da ese gozo. Pero ahora voy a ver, hermano. La Biblia abunda en referencias al gozo. El gozo natural, contentamiento, satisfacción, alegría, jovialidad. Oh, qué bueno que llegaron, que comimos, que pupusas, que taquitos, que el carro, que el viaje, todo. Son cosas así, natural. El gozo moral. ¿Cuál es ese? Donde yo estoy en paz conmigo mismo. Cuando uno, no tiene uno por qué tener miedo de, dicen que el necio huye al que nadie lo persigue. Cuando uno anda haciendo cosas equivocadas, uno no tiene gozo. No, pues tal vez hoy uno topide y dice, ¿y ahora qué pasó? Pero hermanos, y el gozo espiritual, fe, regocijo en la esperanza. El gozo puro es el gozo de Dios como su fuente y objeto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Esto es bien importante. Jesús es la fuente del gozo porque de Él emana, es el fruto del Espíritu Santo, pero también es el objeto. Porque de lo que nos da gozo es de lo que Jesús nos da. Es decir, por más aparatito que me regalaran, me podrá dar mucho gusto. Pero el gozo es por cosas como la paz, el amor, cosas trascendentales que no tienen que ver con las cosas materiales. Por eso Jesús es el objeto, porque de Él depende, y es la fuente, porque de Él emana. Eso es bien importante de entender, hermanos. Porque cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, trae algo nuevo, gozo. Eso no aparecía en el Antiguo Testamento como tal, como fuente de una persona con quien uno pudiera relacionarse. Se hablaba de un Dios omnipotente, de un Dios grandioso, pero cuando llega Jesús y se sienta a comer entre nosotros y pídeme que yo te responderé y venid a mí los que estén cargados y yo soy el camino, cuando lo ve uno personificado, dice uno, en Jesús puedo encontrar el gozo. Por eso, hermanos, es importante entender quién es ese niño que nace y que nos va a traer todo esto. En el Antiguo Testamento me mostraron la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, es ahí donde vamos a encontrar el gozo. No en las cosas materiales, hermanos. El gozo verdadero se encuentra en Dios mismo. Amén. Por eso, para estar gozoso, hermanos, no importa que usted traiga la ropa más humilde o que no tenga transporte, que viva en un closet, eso es lo de menos, hermano. Usted puede tener gozo en el Señor, aunque haya enfermedad, sí. Aunque haya pobreza, sí, hermanos, porque eso lo encontramos en Dios. Las más elevadas expresiones de gozo en el Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos. Amén. En los Salmos va a estar la expresión humana en letra más grandiosa de gozo ante el Señor. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De eso solamente sale, hermanos, de esa conexión con un Dios grande que solamente Él me va a proveer eso. No hay nada en la tierra que me pueda proveer. ¿Qué? Por más bonito que esté un carro o una casa, al final de cuentas, hermanos, se despintan, se descomponen, pero lo que Dios me da, eso no tiene tiempo. Por eso es que empezamos con eternidad, terminamos con gozo. Amén. Jeremías 31, ya estoy terminando, hermanos. Cuando Él habla de lo que va a pasar, el nuevo pacto que va a venir, y Él dice también, cambiaré su lloro en gozo. Pregunta, hermanos, ¿quién de ustedes vivió cosas en el pasado por las que usted lloró y estuvo viviendo una vida miserable, y ahora en la vida en Cristo usted se acuerda y eso lo ve con gozo? Amén. Y eso no es humano. Dígale eso a alguien que no conoce a Dios y se va a reír de usted. Eso que me hizo llorar y de lo cual yo pasé tantas cosas, ahora me acuerdo y digo, Señor, gracias, porque ahí fue donde te conocí. Ahí. Por eso, hermanos, en Jeremías nos habla y dice, cambiaré
su lloro en gozo. Esto es el gozo de quien es nuestro Señor Jesús. Por eso cuando llegan los pastores, hermanos, estrella de Belén, ya acercándonos a Navidad, y estamos preparando nuestros mensajes para eso, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí que os doy pruebas de gran gozo. Ahí es el concepto de gozo. ¿Qué es gozo? Inmensa, ¿qué? Felicidad, inmensa alegría. Eso es gozo. Les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él les va a dar gozo, Él les va a dar más paz, amor, benignidad, bondad. Todo esto lo van a encontrar en Jesús. Hermanos, esto es lo que el mundo debería conocer, y entonces empezarían a buscar más a Jesús. Pero descansamos mucho en nuestro conocimiento y pensamos que eso lo podemos encontrar nosotros. Con mi trabajo, con mi conocimiento, con mis diplomas, con mi salario, con mi... No, el gozo viene del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y así es como quedó su hojita. Terminar. No sé, mi gozo. Déjenme orar y en lo que voy guardando, lo voy a dejar para que lo vayan escribiendo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos has revelado, Padre, quién eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Hermanos, estamos ustedes.